Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde queremos poner a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Recientemente hemos escuchado hablar en muchas columnas e incluso en la prensa nacional, en boca del propio presidente de la República, esta convocatoria para una revocación de mandato. Es un asunto que es de vital importancia porque implicaría la decisión sobre la continuidad o no del actual presidente de la República en el cargo que hoy ostenta. Nos va a acompañar un especialista el día de hoy, el licenciado Julio Jiménez. No se vaya, va a estar muy interesante. Volvemos en un minuto. En Derecho, con Carlos González Robles. Ya estamos de regreso aquí, como comentábamos antes de la pausa. El día de hoy vamos a hablar sobre la revocación de mandato. La revocación de mandato es una figura que se establece en nuestra Constitución que determina la posibilidad para los ciudadanos de poder participar en una especie de consulta popular en la cual lo que se definirá será la continuidad o no del titular del Poder Ejecutivo. El día de hoy nos acompaña un experto en este tema, en muchos temas, pero bueno, en materia jurídico-constitucional, el licenciado Julio Jiménez, quien es el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, catedrático de la Universidad La Salle, además de que tiene un programa de opinión política en varios medios de comunicación y además con una amplia trayectoria como abogado litigante. Julio, buenas tardes, bienvenido a este programa. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de compartir algunas reflexiones con tu importante auditorio. Gracias, Julio. A ver, Julio, vamos a hablar de la revocación del mandato. Ya medio le expliqué un poquito al público que en qué consiste, qué es la posibilidad de decidir o no decidir la continuidad de la gestión de un presidente de la República. Y sin embargo, pues una pregunta que siempre surge es, ¿esto de dónde deriva y por qué no se había hecho antes, mi querido Julio? Hay que reconocer que en campaña el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió formalmente a que si es que él ganaba la presidencia de México, él sería el primero en someterse a un escrutinio público en una consulta popular. Él ofreció impulsar la reforma constitucional necesaria y las reformas complementarias, incluso a leyes secundarias, para que esto fuera una realidad y que él, su administración y sus resultados fueran objeto de una evaluación, de un escrutinio democrático, ciudadano, y que valorara al pueblo y que el pueblo decidiera si se iba o se quedaba. Evidentemente, esta reforma la impulsó en el 2019, se publicó el 20 de diciembre de 2019, al artículo 35 de nuestra Constitución, que establece formalmente esta revocación de mandato. Ahora, también otra cosa que acabamos de presenciar hace muy pocas semanas, que fue la llamada consulta, que según era para el enjuiciamiento de expresidentes de la República, que bueno, ya todos sabíamos que iba a ganar el sí, finalmente ganó el sí. Hasta donde yo sé, no se ha presentado una sola denuncia en contra de ningún expresidente, quién sabe cómo sea que lo vayan a manejar. Pero esto también te habla un poco, Julio, de la debilidad o un poco de la fragilidad de la toma de decisiones en estas consultas populares. ¿Cómo se puede hacer para que, y hablando ahorita concretamente de la consulta del pasado, creo que fue el 6 de junio, en la cual supuestamente se votó por el enjuiciamiento a los expresidentes de la República, ¿cómo se puede hacer, qué mecanismos hacemos para que cumplan con el resultado de la misma, sabiendo que no fue vinculante? Porque también tú sabes que para la consulta popular actualmente, bueno, tiene una serie de requisitos, pero la revocación de mandato también los tiene. ¿Nos podrías explicar un poco de estos requisitos que establece, que tiene que haber un porcentaje del padrón? O sea, que no es tampoco una cosa tan sencilla de que cualquiera convoque a una revocación de mandato, sino que tiene que cumplir con una serie de requisitos constitucionales. Claro que sí. Mira, te comento que la reforma al artículo 35 constitucional en su apartado B contempla que una vez que sea publicada esta reforma, el Congreso de la Unión tendrá la obligación de discutir y aprobar y en su momento publicar una ley federal precisamente que reglamente los requisitos, formalidades, condiciones y alcances de la reforma en materia de revocación de mandato. Te pongo el requisito es que la convocatoria sea a través del Ejecutivo Federal, sea a través de ciudadanos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y que tengan que reunirse evidentemente en los primeros 30 días del mes de noviembre.
hasta el día 15 de diciembre tendrían que estar presentando la solicitud con la participación de no menos de 17 estados de la República Mexicana, que reúna cuando menos el 20%, ojo, es para la solicitud, 20% del padrón nacional electoral. Esto es para la pura solicitud. En el supuesto hipotético que se cumplan con los requisitos de la solicitud y que llegamos al proceso de convocatoria al ejercicio de democracia directa llamado revocación de mandato, en marzo de 2022 tendríamos que ubicar un requisito indispensable, que es la participación, cuando menos, del 40% del padrón nacional electoral. Hablamos poco más, poco menos, 37.5 millones de pesos de ciudadanos, Carlos. Un tema preocupante porque además esta consulta popular, recordemos la pasada consulta, pues la verdad es que fue todo un desastre. La gente no confía en estos ejercicios de democracia directa o no están acostumbrados, son inéditos en nuestro país. De hecho, son consecuencia de una reforma reciente y, bueno, evidentemente no están familiarizados los ciudadanos con esta participación. Quiero entender que esto es más bien una estrategia de carácter político electoral. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional hay que reconocer que estos requisitos, yo casi te podría asegurar, no tengo una esfera de cristal, pero te podría asegurar que no se van a alcanzar. No van a salir a votar 37.5 millones de ciudadanos a expresar un sí o un no. Están de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe al frente de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Te quiero decir, Carlos, de entrada, desde mi perspectiva y desde mi análisis constitucional y mi opinión personal, es que esta reforma no aplica al presidente Andrés Manuel López Obrador. La aplicación de la ley no tiene efectos retroactivos en perjuicio del nombramiento constitucional de la elección democrática del 2018. Esto aplicará a partir de los próximos presidentes de la República, que de igual manera tendrán que ser sometidos a este escrutinio, a esta revocación de mandato, evidentemente después de que haya pasado la primera mitad de su gestión. Y te comento que este ejercicio de democracia está generando un escenario de gasto que ya el Instituto Nacional Electoral ha presupuestado más de 5.800 millones de pesos que los mexicanos tendrán que aportar de sus contribuciones y que bien este dinero podría estarse invirtiendo, y digo invirtiendo, en segmentos prioritarios, urgentes, como lo es la salud, como es la seguridad, como es la reactivación de la economía, Carlos. Un tema preocupante, sin lugar a dudas. No, definitivamente. Y además ahorita hay una cuestión que, bueno, estamos viendo en todos los medios de comunicación, que es justamente la imposibilidad de llevar a cabo un periodo extraordinario en el Congreso para poder hablar de esta ley reglamentaria. Vamos a hablar de esto al regresar de una pausa, mi querido Julio. No le cambie, estamos aquí en su programa En Derecho. En Derecho. Continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. En Derecho. Regresamos. Pues ya estamos de regreso con este tema muy interesante y de gran actualidad, que es la revocación del mandato del presidente de la República. Nos acompaña el licenciado Julio Jiménez, un experto en la materia. Julio, decíamos antes de salir de esta pausa que, bueno, pues es una cuestión preocupante por todos lados. Hablábamos de que va a haber una inversión cuantiosísima, que bueno, no es inversión, en realidad es un gasto, solamente, según dicen algunos columnistas, para cumplir el capricho del presidente de la República, pero sin embargo todavía no tiene dónde aterrizar. Y no tiene dónde aterrizar porque no existe una ley reglamentaria, como bien nos decías en el segmento anterior, que determine de manera clara cómo se tiene que llevar a cabo esta revocación de mandato. Claro, ahora entiendo la prisa del presidente de la República por poder querer convocar un periodo extraordinario, pero dinos, Julio, ¿cuál es la necesidad de esta ley reglamentaria
¿Y qué pasará si es que no la logran tener antes de las fechas de las cuales nos hablabas en el segmento anterior? Te quiero comentar, Carlos, que hasta hace algunos días en la comisión permanente no se pusieron de acuerdo, no alcanzaron el número mínimo de votos, requerían 24 votos, llegaron a 23, no se pudo convocar a un periodo extraordinario para que pudiera discutirse, al menos en esta legislatura que está concluyendo. Esta discusión quedó pendiente para la próxima legislatura que inicia el 1 de septiembre. Te quiero decir que si no llegan a los acuerdos de carácter político o no llegan a las negociaciones de carácter electoral, que es más bien un tema que aquí está en juego, pues no habrá esta ley federal de revocación de mandato, no existirá un proceso de aplicación para este ejercicio de democracia directa, será nada más una estrategia fallida, una más de las muchas del gobierno de la Cuarta Transformación, en donde, pues como te comentaba, está contra reloj, están los términos perentorios, tiene hasta el día 15 de diciembre para que cumpla con los requisitos, reitero, cuando menos 17 estados y el porcentaje mínimo para su solicitud. Y bueno, pues no veo de dónde, ni con la mayoría, ni con la capacidad de gestión en el Senado de la República, para que puedan llegar a esta aprobación de esta ley reglamentaria, de esta ley secundaria, obviamente reglamentaria del artículo 35 constitucional, esta ley federal de revocación de mandato, que bueno, sería indispensable para cumplir en marzo del 2022 con este escenario, que permíteme decirte, Carlos, que es más bien una estrategia de permanencia en campaña constante del titular del Ejecutivo, ya que precisamente en el 2022, en junio de 2022, pues hay elección en 6 estados de la República Mexicana, Durango, Quintana Roo, Hidalgo, Aguascalientes, pues hay estados muy importantes, Oaxaca, que están en la agenda legislativa y que bueno, lo que interesa aquí es la permanencia en la constante pues yo diría campaña en donde, bueno, el presidente de la República hace todos los días, pues, un ejercicio de propaganda electoral y de, pues, difusión institucional, violentando las formalidades, vulnerando las condiciones que el propio Instituto Nacional Electoral, que se encuentra bajo amenaza, porque también tenemos en la antesala, pues, una iniciativa de reforma en materia electoral que podría vulnerar la certeza, la confianza y sobre todo la legalidad en materia electoral desde la perspectiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y obviamente del Instituto Nacional Electoral, Carlos. Claro, entonces, derivado de esto, lo que sabemos es que para que tengan una validez legal, pues tienen que seguir con todos los procedimientos y los pasos establecidos por la propia Constitución y en el caso de que existiera por la ley reglamentaria. Bueno, si esta ley reglamentaria por alguna razón llega a no darse, entonces no habría ley y no podría haber esta revocación de mandato. Pero Julio, tú y yo sabemos que el presidente de la República, en caso de que eso suceda, va a hacer sus encuestas patito como esas que hizo para el aeropuerto y para la cervecera de Tijuana, Mexicana, no sé qué. ¿Cuál es la validez que va a tener eso desde el punto de vista estrictamente jurídico? Fíjate que el titular del Ejecutivo, desde que fue electo presidente en aquel año 2018, pues el señor todavía no tomaba posesión ni ya estaba haciendo consultas populares, no bajo las condiciones de forma, ni bajo los requisitos constitucionales, ni mucho menos bajo el aval del Instituto Nacional Electoral. Así que estas consultas no tienen legalidad, son inexistentes, son ilegales, son contrarias a nuestra Constitución, son, como bien referías acertadamente, son consultas patito, consultas en donde a mano alzada puede pues echar abajo un proyecto pues multimillonario, puede arruinar el nivel de competitividad y de competencia económica de cualquier industria, sector, y puede obviamente generar un escenario de incertidumbre, desconfianza para los mercados, un escenario pues todavía, yo diría, de mayor riesgo en materia de confianza para los inversionistas, porque al no tener certeza, confianza y seguridad, pues los inversionistas, el capital extranjero, podría empezar a cancelar sus inversiones, podría empezar a disminuir los montos de inversión en nuestro país, y esto podría generar un impacto todavía mucho mayor del que ya hoy estamos experimentando a nivel económico financiero, además de la profunda crisis económica, también la profunda crisis de violencia, inseguridad, y sobre todo el escenario de persecución en materia tributaria, que también es un escenario que genera un gran descontento y gran preocupación en el sector productivo, en el sector empresarial, porque estas ocurrencias del Ejecutivo Federal son eso, ocurrencias, porque en vez de estar pues gastándose 5,800 millones de pesos y distrayendo el trabajo legislativo de nuestros representantes populares, deberían estar trabajando en resolver los problemas torales y coyunturales
que son de urgente y obvia resolución para el interés público y no para el interés político electoral de un gobernante en turno, porque ellos son gobernantes en turno, son aves de paso. Los que nos quedamos con los problemas y los que nos quedamos a resolverlos somos los mexicanos, Carlos. Sí, bueno, y además acá hay una cosa que acabas de decir que es muy interesante. El presidente de la República, un día sí y otro también, le pega al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal del Poder Judicial de la Federación también en materia electoral, justamente por alguna razón que a él no le gustan las decisiones que están tomando porque no favorecen a su partido y a sus intereses. Y además es un sinsentido porque la propia Constitución establece que será el INE quien va a llevar a cabo la organización de esa supuesta revocación de mandato. ¿Qué sentido le encuentras desde el punto de vista jurídico a esta descalificación que hace el presidente y por otro lado sabiendo que es el INE quien va a tener que hacer la organización de esta revocación? ¿Tiene algún sentido? ¿Se va a terminar esto en una controversia constitucional, en amparos? ¿Qué va a pasar con esto? Valdrá la pena esperar en qué términos van a tratar de imponer, porque va a ser una imposición de una reforma constitucional que en materia electoral pretenda debilitar la autonomía, la independencia del Instituto Nacional Electoral y vulnerar la autonomía, independencia y criterio jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Habrá que esperar, habrá que ver en qué condiciones vulnera nuestra Constitución, habrá que ver los alcances, los objetivos que en algún momento podrían ser, como bien y acertadamente refieres, objeto de estudio e incluso de interponer alguna controversia constitucional. Habrá que estar pendientes respecto a esta iniciativa y habrá que estar muy atentos respecto del el maniqueo, la negociación o los acuerdos inconfesables de algunos grupos parlamentarios en la nueva legislatura allá en Cámara de Diputados. Habrá que esperar que no vayan a empezar a comprar conciencias o vayan a empezar a vender favores a los nuevos legisladores allá en la Cámara de Diputados, Carlos. Claro, mi querido Julio, vamos a estar muy pendientes de eso y nosotros como medios de comunicación tenemos la obligación de justamente dar a conocer este tipo de componentes que a veces están en lo oscurito. Vamos a una pausa, mi querido Julio, regresamos en un minuto. No le cambie, estamos en su programa En Derecho. En Derecho. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. En Derecho. Regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho con este tema que es de vital importancia y de suma trascendencia actualmente, que es la revocación del mandato del presidente de la República. Julio, decíamos antes del corte que, bueno, evidentemente estamos presenciando embates despiadados en contra de las autoridades electorales que a los mexicanos nos ha dado mucho trabajo darnos, a lo mejor la gente más joven no recuerda cómo eran las elecciones en los 80s, en los 70s, que en las cuales siempre ganaba el PRI, no había contra. Pues bueno, parece que el presidente de la República quiere volver a lo mismo. Pero a ver, yo te voy a decir una cosa, independientemente de que no se den todos los supuestos que la propia Constitución establece, la ley reglamentaria y todo esto, el presidente va a hacer una consulta de revocación de mandato sí o sí. La va a hacer fundamentado únicamente en su voluntad y en esa interpretación por demás extraña que hace de los artículos constitucionales en los cuales dice que la voluntad es del pueblo, que el pueblo gobierna y no sé quién, no sé cuánto. Pero el presidente parece olvidar que vivimos en un régimen de facultades expresas, en el cual la autoridad únicamente puede hacer aquello para lo cual se encuentra expresamente facultado. ¿Tú consideras que realmente el presidente
tenga la capacidad, la idea, los arrojos de violentar de manera tan clara un precepto constitucional, simple y sencillamente para ejercer una facultad que no ha tenido, porque además hay que decir una cosa, han tenido 2 años y 8 meses para sacar la ley reglamentaria y ni siquiera la habían discutido. Entonces, yo creo que lo va a hacer contra viento y marea, pero ¿qué consecuencias va a tener eso en el mundo jurídico, mi querido Julio? Fíjate que es preocupante, Carlos, porque la certeza constitucional, el respeto a las instituciones, sobre todo el marco jurídico que en nuestro país debe ser respetado y debería ser objeto de protección desde la trinchera institucional. Tal parece que el Ejecutivo Federal no entiende, no quiere o no sabe de estos quehaceres de carácter político institucional. Él solo sabe del quehacer pues de carácter personal, sabe de atender sus compromisos, sus intereses personales, desahogar sus frustraciones, sus traumas, sus venganzas, en donde tal parece que no existe más argumento jurídico que la decisión, la imposición, la ocurrencia o el capricho personal que lo hace una orden de carácter institucional, transgrediendo los preceptos constitucionales. Esto es muy preocupante, Carlos, porque a la luz de la legalidad y ante la evidencia de la constitucionalidad, estas decisiones vulneran nuestra Constitución, vulneran el Estado de Derecho y violentan pues la autonomía e independencia de las instituciones. Te quiero decir que si el señor Ejecutivo, el presidente de la República, se atreve a no respetar las condiciones, tiempos, formalidades, requisitos que establece el artículo 35 constitucional, que establece en su momento, si es que llegara a cumplirse con los tiempos y formalidades y se aprobara la ley federal de revocación de mandato, que nada más para, reitero, para nuestro amable auditorio, requiere para que sea vinculatorio su resultado, entiéndase, vinculatorio como obligatorio, aplicable a las autoridades e instituciones, se requiere del 40% del padrón nacional electoral, 37.5 millones de ciudadanos para que puedan participar en este ejercicio de democracia participativa. Desafortunadamente, reitero, el Ejecutivo sigue en campaña, el señor no ha dejado de hacer campaña, sigue como promotor político electoral de Morena, sigue como un gestor de soluciones a sus intereses personales o de grupo y sigue siendo indiferente, sigue siendo, pues yo diría un tanto cuanto irresponsable frente a los temas de interés público nacional, como reitero, la salud de los mexicanos. El tema que en este momento ha generado polémica, discusión e incertidumbre, como el regreso a clases, va o va, el próximo 30 de agosto, pues ante la inexistencia de vacunas suficientes para el personal docente que ya anunciaron algunos laboratorios que van a requerir una tercera dosis o incluso Cancino que fue de una sola dosis, pues ya anunció y tuvo que terminar confesando que requiere de un refuerzo y no hay vacunas para niños, no hay tratamiento ni un plan estratégico para apoyar a los jóvenes estudiantes. Creo que es, como dijo él, pues tenemos en la vida que tomar riesgos, pues que los tome con sus hijos, que tome los riesgos con su familia, que no ponga en riesgo la vida de los mexicanos y mucho menos de los niños de este país. Un tema preocupante, porque tal parece que estas ocurrencias y esas decisiones más bien obedecen a intereses personales que a interés público, institucional y obviamente en el contexto nacional. Carlos. Julio, a ver, estamos por ver una nueva composición de la Cámara de Diputados en las cuales Morena y sus aliados ya no tienen las mayorías. Tú sabes que en términos de lo que dispone el proceso legislativo constitucional, se requiere una mayoría simple para la aprobación de una ley. Pero aquí la cuestión es que también la oposición puede jugar de otras maneras, tomando tribunas, como lo hacía Morena, haciendo vacíos a los quórums para que no se puedan lograr. Entonces, tal vez esta ley reglamentaria no se vaya a dar. Tal vez la oposición va a jugar para que no se dé. ¿Tú ves la posibilidad legal de que el presidente intente, a través de decretos, que tú y yo sabemos que eso sería anticonstitucional, regular una disposición constitucional a través de un decreto presidencial a efecto de evitar este debate en las cámaras? Improcedente, ilegal, inexistente y yo diría que arbitrario y un acto de prepotencia gubernamental por parte del Ejecutivo Federal. Sería algo inédito, pero no me sorprendería, Carlos, en este gobierno, los mexicanos, nuestra capacidad de asombro se ha desbordado día con día y bueno, ante la evidencia y ante la arrogancia o ante la soberbia de este gobierno que no ha sabido gobernar, pero sí ha sabido destruir, pues no me sorprendería un arrebato en un ejercicio de desesperación por mantener el control o al menos ganar
el beneplácito popular, porque te quiero también decir algo, Carlos, hay un importante sector de la población que está convencido y que es pues leal a ciegas a las ocurrencias, a las promesas y a los discursos del Ejecutivo Federal, en donde pues ellos, lo que él diga, aunque sea ilegal, aunque sea inconstitucional, aunque sea contrario incluso a sus intereses, lo están apoyando porque son beneficiarios de pues programas sociales, subsidios y beneficios que nos cuestan a ti, a tu importante auditorio y a un servidor con nuestros impuestos, Carlos. Eso es muy preocupante, porque un alto porcentaje de la población sigue apoyando de manera, yo diría, total y absoluta al presidente de la República y sus ocurrencias, y eso es alarmante. Bueno, para eso existe el derecho, en teoría, ¿no? Para evitar que estas cosas sucedan, pero estamos viendo la manera en la cual las instituciones judiciales y las instituciones autónomas pues están siendo atacadas un día sí y otro también en este país. Y entonces, pues eso es francamente preocupante, porque este sistema de pesos y contrapesos que nuestra propia Constitución establece, pues está haciendo, por lo menos intentan vulnerarlo. Hay que reconocer que hay algunas entidades autónomas, como el propio INE, como el Banco de México, como la Comisión Federal de Competencia, que se han mantenido y han sustentado su autonomía y su independencia en aras justamente de lograr esta posibilidad. Julio, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Te quiero dar las gracias por tu intervención en este programa. Quedan muchas cosas en el tintero que sin duda alguna vamos a tener otra oportunidad de platicar. Te agradezco mucho el haber estado con nosotros el día de hoy. Carlos, muchas gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo a tu importante auditorio y seguimos pendientes de pues, las ocurrencias o de las negociaciones en lo oscurito del gobierno de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, Julio. Así será, y muchas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Que tenga usted un excelente día.